La siguiente es una entrevista imaginada con Gilberto Bosques Saldívar, diplomático mexicano que otorgó visas humanitarias a perseguidos políticos y sus familias para viajar a México durante la Segunda Guerra Mundial. En su honor, el Centro de Estudios Internacionales del Senado lleva su nombre. Sus opiniones son entresacadas de textos originales con alguna eventual adecuación gramatical. Bienvenidos a un episodio más del podcast del Senado de la República. Somos Octavio y Minerva y te damos las gracias por escucharnos. Hoy tenemos otro episodio de Voces de la Historia. ¡Es emocionante! Sí, nos gustan mucho estas entrevistas porque podemos presentarles personajes de la historia y que son importantes para la memoria del Senado de la República. Hoy tenemos un gran invitado, es conocido como el Schindler mexicano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ayudó a salvar la vida de muchísimas personas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te parece si le damos la bienvenida a Gilberto Bosques? Gracias por invitarme, me siento muy contento de acompañarlos. Hola, don Gilberto, nos da mucho gusto tenerlo aquí. El presidente Cárdenas lo envió como cónsul a Francia, cuando parecía inminente la derrota de la República Española y el inicio de la Guerra Mundial. ¿Cuál era la instrucción que llevaba y qué recuerda de esa época? Esa fue una misión especial del presidente, con la instrucción de convertir el consulado mexicano del puerto mediterráneo sudfrancés de Marsella en un puesto estratégico, observar los acontecimientos que apuntaban hacia una guerra mundial y, en caso necesario, proponerle a su gobierno decisiones. El 1 de enero de 1939 llegué con mi familia a París, de donde nos trasladamos rápidamente a nuestro destino. Allí los eventos se precipitaron en proximidad geográfica. Decenas de miles de españoles, integrantes del derrotado ejército republicano y civiles de todas las edades, así como luchadores internacionalistas provenientes de muchos países, huyeron a través de los Pirineos hacia el sur de Francia, donde fueron capturados y recluidos en campos de seguridad no aptos para seres humanos. Don Gilberto, como cónsul de México en Marsella de 1939 a 1942 y ante el riesgo que corrían muchos perseguidos políticos, su lema era salvar vidas y más vidas. ¿A cuántas personas les dio visas humanitarias? Pues ayudamos a aproximadamente 6,000 refugiados en Francia a llegar a México. Ciertamente, otros 4,000 recibieron visa mexicana, pero se quedaron en Estados Unidos o en otras partes. Necesitaban los documentos para legalizarse. El transporte de los refugiados se hacía a través de barcos que zarpaban de Marsella a Portugal o a Marruecos y de ahí al puerto de Veracruz, de donde más tarde partían por tren a la Ciudad de México para iniciar una nueva vida, no pocas veces llena de desafíos. ¿Cómo le hizo para organizar la salida de miles de refugiados? Mis colaboradores no repararon en esfuerzos. A veces trabajaban día y noche, sobre todo cuando salía un barco. Acompañaban a los que iban a ser puestos a salvo, porque queríamos tener un panorama de quién realmente iba en el barco. Algunos eran arrestados poco antes y entonces se trataba de ayudarlos para que fueran liberados nuevamente. Ahora, platícanos algo. ¿Recuerda el caso de un personaje o de alguien en particular? En el verano de 1941 había una visa para Paul Merker, destacado político alemán de filiación comunista, quien después de su fuga del campo de internamiento vivía ilegalmente en Marsella. Vi a Merker por primera vez en esa ocasión. Hasta ese momento, mis colaboradores habían resuelto todo para él. Entonces, se dio una situación irresoluble para ellos. Mi gobierno había autorizado la entrada de Merker. A partir de eso, fue que le dije que para conseguir abordar un barco, debería darse una nueva identidad. Conjuntamente pensamos en un nombre. Cuando partió, me despedí de Sigismund Ascher. A este nombre, y no al de Merker, serían realizados los nuevos trámites de visado. Nunca olvidaré cómo lo arreglamos para la foto del pasaporte. Sucedió de tal manera que él, sin ayuda ajena, pudiera modificar su apariencia y que hombre y foto coincidieran. ¡Qué increíble anécdota! En lo que esperaba para partir de Francia, usted alquiló en los alrededores de Marsella 2 castillos, Montgrand y de la Reynard, uno para mujeres y niños y el otro para hombres. En ellos se albergaban alrededor de 1,500 personas. ¿Cómo se sentía al ser responsable de esta acción humanitaria? Me hubiera gustado poder hacer más. Fue un privilegio poder encontrarme en una situación así y poder ayudar a los que lo necesitaban. La visa de entrada a México hubiera sido un pedazo de papel bonito, pero en última instancia
inservible para la mayoría que lo necesitaba para huir de sus perseguidores. Muchos de los que tenían que ser puestos a salvo se encontraban en el campo de Vernet. Hice gestiones ante las autoridades francesas para que obtuvieran la oportunidad de venir personalmente a nuestro consulado. Esta oportunidad de visitarnos era a menudo el primer paso hacia la libertad. Se sabe también que en 1943, en el salón del Hotel Dresden, donde Hitler y Chamberlain habían prenegociado los acuerdos de Múnich, los mexicanos conmemoraron el 16 de septiembre, el Día de la Independencia. ¿Cómo fue la celebración y qué pasó después? En silencio brindamos por la libertad de México. Por mediación del gobierno sueco, a principios de 1944, fuimos intercambiados los prisioneros de Bad Godesberg, junto con soldados estadounidenses gravemente heridos por prisioneros de guerra alemanes. Esto sucedió en el malecón del puerto de Lisboa. Los mexicanos, llevados a Portugal a través de Francia y España, abordamos el barco sueco Gripholm, cuya ruta transatlántica a Nueva York fue minuciosamente trazada para estar a salvo de los torpedos de los submarinos. ¿Cómo vivió la delegación mexicana el cautiverio? De parte de todo el personal mexicano se mantuvo una actitud definida, cortés en los límites, una cortesía de cierta distancia, nada más. Nadie pidió una sola gracia o excepción al reglamento. Se mantuvieron todos con mucha dignidad. Don Gilberto, como maestro, como diplomático, ¿cuál es su concepción del derecho? El derecho es, en esencia, un orden para promover la paz. A veces, usted llegó a ser cuestionado por la legalidad de sus acciones. Hice la política de mi país, de ayuda, de apoyo material y moral a los heroicos defensores de la República Española, a los esforzados paladines de la lucha contra Hitler y contra Mussolini, y contra Franco, y contra Pétain. Si en la interpretación de la actitud gallarda y trascendente de México me excedí en mis atribuciones reglamentarias, estoy dispuesto a arrastrar las consecuencias y la sanción que proceda. Muchas gracias, don Gilberto. En verdad ha sido un momento emocionante platicar con usted. Sí, ha sido un recorrido interesante por la historia de los refugiados europeos en nuestro país. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias a ustedes. Un placer estar aquí. Textos tomados del ensayo Quisling Wolfgang, quien tanto hizo por nosotros, Política y Cultura, 1997, disponible en www.redalic.org. De viva voz, vida y obra de Gilberto Bosques, El Colegio de México 2013, Lieberman Lilian.